Gloria a Dios, Dios les bendiga, amados hermanos, buenas noches. Es una hermosa bendición esta noche estar reunidos nuevamente para recibir la palabra del Señor por medio de este programa Espigando. Le quiero invitar a que me acompañe haciendo una oración para que el Señor pueda bendecirnos y hablarnos a través de su palabra bendita. Amén. Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por permitirnos estar, Señor, en tu casa, Señor, en este programa para llevar tu palabra, Señor. Ayúdanos a transmitir, Señor, aquellos pensamientos, Señor, aquellos deseos que tú tienes para tu pueblo, Señor, y que a través de tu palabra, Señor, sean llevados a una dimensión, Señor, en la cual cada uno de nosotros podamos ser sustentados por tu palabra, una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor, y que ese equipamiento, Señor, nos acerque cada día más y más a ti, Señor. Danos un corazón, Señor, con la condición de ser necesitado, buena tierra donde caiga esta semilla, con mansedumbre podamos recibir tu palabra para dar mucho fruto abundante de la misma, Señor. Quita todo estorbo en el ambiente, en los aires, Señor, hasta donde llegamos. A cada hogar, Señor, lleva una bendición. A cada una de las familias, Señor, que han de escuchar este mensaje, Señor, en este momento y que también posteriormente, Señor, escuchan este programa. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Quiero continuar platicando de este tema que estuvimos conversando el fin de semana, tanto el sábado como el domingo, y que es un tema que habla acerca de la cobertura, de la gloria que hay cuando nosotros reconocemos de una buena forma el aspecto de la cobertura. Eh, es importante que nosotros vayamos destacando algunas cosas. Por ejemplo, yo no quiero hablar lo mismo, pero sí quisiera hacer un pequeñísimo resumen de lo primero que vimos. Y vimos en este pasaje de Isaías capítulo 4 y verso 1, que dice, porque 7 mujeres echarán mano de un hombre en aquel día. Está refiriendo a este día final, el día postrero, y le van a decir, nuestro pan comeremos y con nuestra ropa nos vestiremos. Tan solo déjanos llevar tu nombre y quita nuestro oprobio. Y platicamos de que no es lo mismo que a uno lo vistan, a que uno se vista espiritualmente. Y que cuando uno tiene cobertura, cuando uno reconoce autoridad, uno se va a dejar vestir, pero también va a discernir, porque vimos el domingo, si no estoy mal, cómo Saúl había puesto su traje, su armadura sobre David y David la rechazó, no pudo caminar con él, con ella. Hay una versión que creo que fue la BNP, ya no me recuerdo, que vimos que David le dijo, no puedo caminar por el peso de esta armadura. Entonces no cabe duda que la gloria de la cobertura pesa, pesa. Y en ese sentido yo quiero recordarle esto que pues, nuestro apóstol lo estuvo enseñando hace algún tiempo y vino a refrescarlo hace un tiempo cuando era la forma de recuperar la imagen y la semejanza, que a través de la gloria recuperábamos esa semejanza y la imagen, pero que eran 12 glorias. Y en este caso hemos estado platicando de la gloria Hope, que es la que cubre, por eso tiene que ver con la cobertura, pero cubre y ciñe para la batalla, prepara a su pueblo, a la iglesia, para ser una iglesia poderosa.
Esa gloria Job es el Hebreo 19:35 y que dice que es una raíz que no se usa, que significa grandeza, forma, apariencia e imponente. Y entonces yo les decía el fin de semana cómo tenemos que avanzar en esos 4 estadios. ¿Quién es esta que se asoma como el alba? Es la iglesia. eh, Resplandeciente como la luna, refulgente como el sol. Y el último estadio es como escuadrones imponentes, abanderados. Entonces tiene que ver la cobertura, que tiene que ver también con la gloria y con el honor y con la honra que le damos a Dios. Eso es lo que trae cuando nosotros estamos en un orden, cubiertos por una cobertura sana, porque bueno, hoy hay mucha gente que desecha la cobertura porque tuvo una mala experiencia con gente que usó mal el término de la cobertura y la autoridad que Dios ha delegado. Pero lo estamos exponiendo desde el punto de vista de aquellos que la están utilizando de una buena forma. Amén. Ahora, yo quisiera pues ir a donde nos quedamos el día domingo, que fue el último día que platicamos, y platicar que vimos aquel término y tal vez sí sería bueno ponérselo acá solo para recordarlo, perdone, que la, la gloria Hope tiene que ver con el vestirnos, dejar que nos vistan. Y como ve usted en el término 38:47 del hebreo, es lavash, vestirse, dice ponerse un vestido o vestir, vestirse uno mismo o a otro. O sea, es armar, es cubrir, es equipar. Amén. Y entonces en ese orden, se recuerda que estuvimos viendo ahí algunos que habían tenido que ver con sus vestidos, por lo menos hablamos de Génesis cuando Dios viste al hombre con pieles después de que ellos pecaron, vimos cómo Rebeca había vestido a Jacob con las vestiduras de su hermano mayor, vimos cómo Faraón vistió con vestiduras de lino fino a José, como el padre del hijo pródigo lo primero que hace es decirle a los siervos, traigan pronto vestido, vístanlo, póngale anillo, póngale calzado. Y entonces vimos y llegamos hasta déjenme ponerle la última que vimos, este es donde yo quiero comenzar, aunque lo vimos el domingo. Yo quisiera solo leerlo con el contexto que voy a enseñarle esta noche. Génesis 38:19 dice, entonces ella se levantó y se fue, se quitó el velo y se puso sus ropas de viuda. Aquí está hablando, hermano, de la nuera de Judá, está hablando de Tamar, cómo ella pues tenía que llevar un vestido de viudez, porque se había muerto su primer esposo y el segundo, pero ella cuando vio que no le dieron el tercer hijo por la ley del levirato, ella por sí misma se quitó el velo que usaba y se puso eh, eh, perdón, ella agarró y se cubrió con un velo, perdón, me estoy yendo por otro lado, perdone. Entonces ella se levantó y se fue, se quitó el velo y se puso sus ropas de viuda. Eso fue posteriormente a lo que había hecho, le explico. Ella había quedado viuda, entonces ella usaba ropas de viuda, pero cuando ella vio que Judá no le daba al tercer hijo que Judá tenía, porque ya dos se habían muerto por estar con ella, pero no por ella, sino porque Dios los mató porque eran malos. Ella cuando vio que no le daban la promesa del tercer hijo por la ley del levirato, ella vino y se vistió, déjeme ponerlo así, se disfrazó, se puso un velo de ramera y se fue a sentar a la orilla del camino en, en, en un lugar. Y cuando Judá la vio,
estuvo con ella. Y luego de eso fue cuando ella se quitó ya el velo de ramera y se puso sus ropas de viudez, pero usted sabe todo lo que sucedió ahí. Entonces platicábamos de cómo hay gente que a veces por la situación que está viviendo, eh, a veces se quita la cobertura, desecha la cobertura, y se cambia de cobertura como que fuera una cosa muy sencilla. Y la verdad es que la cobertura tiene que ver con una paternidad espiritual que nosotros en algún momento tenemos que llegar a entender, que tenemos que llegar a recibir, no impuesto, sino pedirle al Señor que Él nos revele esa situación. Amén. Pues esta mujer Tamar se salvó porque cuando estuvo con su suegro Judá, ella le pidió su anillo, su vara y el manto con que él llevaba. Entonces, tres cosas que le salvaron la vida, pero yo no quiero resaltar eso en este momento. Yo lo que quiero es llevarlo a la condición de cómo esta mujer se cambió de una vestimenta a otra, se quitó su ropa de viudez y se puso una ropa de ramera, se cubrió con un velo, que en ese tiempo las mujeres que trabajaban en eso se cubrían la cara, por eso era que Judá no se dio cuenta con quién estuvo. No es una situación contemporánea, eran costumbres totalmente diferentes a las que nosotros tenemos en este tiempo. Amén. Luego de eso vimos también a la otra Tamar, que es la hija de David, que fue violada por Amnón en el segundo libro de Samuel, capítulo 13 y verso 19. Dice, entonces Tamar se puso ceniza sobre la cabeza, rasgó el vestido de manga larga que llevaba puesto y se fue gritando con las manos sobre la cabeza. Aquí hay algo bien importante que me mencionaba hermano Jorge Rangel el día que platicamos de esto. Ella usaba un vestido de doncella que usaba la realeza, era un vestido de manga larga, pero ella dañó ese vestido que simbolizaba que era hija del rey. Cuando le pasa esta tragedia, y me lo comentaba el hermano Jorge, y me pareció a mí muy interesante, ella no corrió donde su papá, que era su cobertura, porque era el rey, ella era hija del rey. Ella para ahí se debió haber ido. Ella corrió a la casa de Absalón, se equivocó de cobertura. Y ahí se quedó. Yo ya expliqué esa situación, ¿verdad? Entonces, vemos como estas dos mujeres, y no creo que sea casualidad que las dos tengan el nombre de Tamar, hicieron algo pues no conveniente desde el punto de vista espiritual con su vestido que representa la cobertura y que representa una gloria que cae sobre nosotros, que es esa gloria que ciñe, que cubre y que prepara para la guerra. Entonces, esta noche yo quisiera, después de que vimos cómo estas dos mujeres dañaron su vestidura, yo quisiera ponerle un texto que luego ya no lo incluí ese día que estábamos platicando. Amén. Y es este texto que está en el libro de Cantares 1:7. Y es la amada que le dice al amado. Fíjese lo que está buscando esta mujer que representa a la iglesia. Dice, dime, amado de mi alma, ¿dónde apacientas tu rebaño? Ella estaba buscando un rebaño para ser apacentada también ahí. Y le dice, ¿dónde lo haces descansar al mediodía? Y luego dice una pregunta ella misma, dice, ¿por qué he de ser yo como una que se cubre con velo junto a los rebaños de tus compañeros? Y fíjese que entonces el amado, déjeme ponérselo acá en la Biblia de papel, Cantares 1:7. Mire lo que le responde el amado. Una respuesta tremenda la que le da. Eh, Cantares
1:7. Mire lo que le dice el amado cuando le responde. Dice, hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, dónde apacientas, dónde cesteas al mediodía, pues por qué había de ser yo como errante, dice esta versión que es la versión de estudio de la Reina Valera. Dice, ¿por qué he de ser yo como un errante junto a los rebaños de tus compañeros? Y la respuesta del amado es, si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve y sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Entonces, esta mujer está buscando un lugar de bendición donde esté cubierta, porque ella de alguna forma estaba cubierta, como Tamar que se puso un velo, pero no era la vestimenta adecuada. No estamos hablando del velo que utilizan las hermanas como señal de autoridad, no, no. Estamos hablando de un velo que representaba en ese entonces una vestimenta de una ramera, que tenía que ver, y fíjese que ella es muy clara cuando dice aquí, ¿por qué he de ser yo como una que se cubre con velo? Pero quiero ponerle algunas versiones, unas dos versiones para que comprendamos esto. Porque la versión del oso dice, hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, dónde apacientas, dónde cesteas tu rebaño al mediodía. Pues porque había yo de estar como vagabunda. La versión que leímos, la anterior, era estar como errante tras los rebaños de tus compañeros. ¿A qué se está refiriendo ahí? Alguien vagabundo, alguien errante, es alguien que no tiene casa, que no tiene la bendición de tener una cobertura fija. Entonces, perdón, hoy vemos nosotros gente que se ha acostumbrado a estar de un lado para otro, hermano, y no tienen un lugar donde pues ahí hayan hecho esa habitación, esa casa, donde se sientan bendecidos, qué sé yo, sino que están a veces de lugar en lugar, de lugar en lugar, y nunca llegan a recibir aquella gloria. Estamos hablando de la gloria Job, que es la gloria que cubre, la gloria de la cobertura. Nunca llegan a recibir aquella bendición de esa gloria que viene cuando uno reconoce cobertura y reconoce autoridad en una casa ministerial, amén, en una casa apostólica, en el caso nuestro, amén, a través de la cobertura apostólica que tenemos por medio de nuestro apóstol, el apóstol Sergio. Y entonces, hermano, Dios quiere derramar una gloria, quiere traer una gloria sobre nosotros que tiene que ver con esa cobertura, pero mientras nosotros estemos de un lugar a otros como errantes, sin tener casa, porque ella lo que está buscando es un rebaño, un lugar donde apacentar. Llama la atención que el amado le dice, si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve y sigue las huellas del rebaño, como quien dice, congrégate, congrégate, no dejen de congregarse, dijo Pablo, congrégate. Y ahí, mire, dice, y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. ¿Qué son las cabritas? Las cabritas, hermanos, son esas actitudes malas que a veces tenemos de rebeldía, de situaciones a veces. Y entonces Dios está diciendo, cuando tú te congregues, cuando tengas pastor, vas a ser capaz de dominar esas actitudes. Pero quiero ponerle otra versión que es un poquito más fuerte, y ahí me va a entender que el velo al que se refiere este texto no es el velo que habla en el Nuevo Testamento. Este es un velo que, como usted ve aquí en la versión BNP, dice el pastor incansable. A él le dice, dime, amado mío, ¿dónde pastoreas? ¿Dónde recuestas tu rebaño al mediodía? Para que no vaya como una prostituta tras los rebaños de tus compañeros. Mire cómo esta versión sí ya lo aclara, ¿va? Las otras decían andar errante, andar vagabundo, andar con velo, pero un velo que representaba a una situación de prostitución, pero espiritual, no me estoy refiriendo a algo literal. Entonces,
¿Qué quiere decir? Que aquellos que andan de un lado para otro, que no tienen casa, que son errantes, que no se congregan, hermano, pues van a tener una actitud de ser como prostitutos espirituales, porque andan probando por aquí, por allá, por todos lados, no tienen un lugar fijo. A eso voy. Amén. Entonces Dios quiere derramar una gloria sobre nosotros. Esa gloria Job que viene a través del reconocimiento de autoridad. Comenzamos hablando de esas 7 mujeres que en Isaías dice, déjanos solo llevar tu nombre, pero nosotros vamos a comer nuestro propio pan y con nuestra propia ropa nos vestiremos. Eso quiere decir que solo tienen el nombre, pero no tienen el reconocimiento espiritual de una cobertura y por ende no tienen esa bendición de que caiga esa gloria sobre cada uno de ellos. Amén. Espero darme a entender en este lapso que he estado platicando. Este lo vimos un poquito el domingo y ahí nos quedamos. Porque la gente que empieza a dañar su vestidura, amén, espiritualmente, y empieza a dañar su vestidura como lo hizo Tamar, como lo hizo, bueno, las dos Tamar, eh, después va a venir una involución que ya no se van a vestir, sino que se van a disfrazar. Fíjese. Tenemos el ejemplo de Saúl en el primer libro de Samuel 28:8. Dice, Saúl se disfrazó poniéndose otra ropa, se quitó su vestidura y fue con 2 hombres, llegaron a la mujer de noche y él le dijo, te ruego que evoques por mí a un espíritu y que hagas subir a que yo te diga. ¿A qué se refiere esto? Saúl cuando visitó a aquella medium, ¿va? Que quería que le subiera el espíritu de Samuel. Pero ¿cómo lo hizo? Disfrazado, se quitó su ropa. Y esa palabra se disfrazó, es este que lo vimos ahí un poquito el día domingo, es esta palabra perdón. Después regreso acá. Es esta palabra que quiere decir esconderse uno mismo y deformarse. O sea, es la palabra disfraz, el hebreo 26:64. ¿Qué lo que está diciendo ahí? Es que cuando uno no tiene una cobertura, cuando uno rechaza una cobertura, después va a terminar poniéndose un disfraz y ese disfraz espiritualmente lo que va a hacer es deformar. La verdadera cobertura trae una gloria y trae formación porque, hermano, el que tiene cobertura lo corrigen y hermano va a aceptar la corrección porque sabe que es por amor. El que tiene cobertura sabe que en determinado momento lo van qué sé yo, lo van a sentar un tiempo, pero es porque va a haber una bendición. Entonces, lo están formando, la formación duele. Amén. Pero aquel que cuando viene un momento, porque con respecto a la cobertura, yo se lo dije, todo va viento en popa hasta que uno tiene que llamar la atención, hasta que uno tiene que corregir. Cuando uno corrige, hay muchos que dicen, no, entonces me voy y se van. Y lo único que están haciendo es disfrazándose. Porque llegan a otra iglesia, llegan, hermano, a decir, sí, es que allá me trataron así, me trataron allá. Llegan a poner en mal al pastor, ¿va? Están disfrazando la situación. La realidad no es esa. Amén. Y lo que están haciendo es deformando una situación en su vida espiritual. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con respecto a este tipo de situaciones. La bendición de tener la cobertura, porque esa palabra disfrazar dice esconderse. Se recuerda que cuando el hombre pecó en Génesis, lo primero que hizo fue que se fue a esconder. Y cuando el Señor Dios descendió al huerto y le dijo, ¿dónde estabas? Es que tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Amén. Entonces, una reacción que viene cuando no hacemos nosotros, no llevamos bien la cobertura, es que vamos a tener miedo. El que tiene cobertura va a vivir seguro, va a tener paz en su corazón, va a poder acudir a su cobertura y decir, fíjese que me equivoqué en esto, y la cobertura, hermano,
sirve no para encubrir, no, sirve para cubrir, para pedir misericordia, para restaurar, para reparar, para formar, amén, no para deformar. Entonces, nosotros debemos de notar esa diferencia que vemos aquí, hermano, y que deberíamos nosotros de considerarla mucho, mucho. Entonces, Saúl se disfrazó, al otro día murió. Amén. Usted lee los últimos capítulos del primer libro de Samuel y al otro día Saúl muere. Amén. Ahora aquí hay otro rey que es Acab, el rey de Israel, que se disfraza también. Fíjese, en el primer libro de los Reyes, capítulo 22 y verso 30. Mire lo que dice de la historia de este hombre. Amén. Dice, y el rey de Israel, o sea, el rey de Israel ahí era Acab, perdón. Dijo a Josafat era el rey de Judá. Llegaron a juntarse en un momentito. Y el rey de Israel dijo a Josafat, que era el rey de Judá, yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú ponte tus ropas reales. El rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Ahí, hermano, hay muchas cosas y quisiera pues analizarlas con usted esta noche. Y una de las cosas, solo déjeme conseguir el capítulo 22, y lo hemos estudiado algunas veces, y usted se va a recordar que el rey Josafat, que era un hombre temeroso de Dios, hermano, cuando él le dice, mira, vamos a la guerra conmigo, vamos a pelear por una de las ciudades que se habían perdido, ¿va? Dice en el verso, es el verso, es que es primer libro de Dios, primer libro de los Reyes, 22, yo estaba en el segundo, perdón. Aquí estamos. Capítulo 30, dice, déjeme leerle acá. Dice, y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré y entraré en la batalla, es el texto que vimos. Pero antes de eso, fíjese que Josafat le había dicho a Acab, mira, vamos a ir a pelear, le dijo, ¿no habrá algún profeta a quien podamos consultar? Porque el rey de Israel llevó a sus profetas y todos le profetizaron que fuera a la batalla y que iba a ganar, hermano. Y entonces como que no eran muy fiables, eso eran, incluso la Biblia dice, el rey de Israel trajo a sus profetas. Y entonces Josafat le dice, no quedará algún profeta del Señor. Yo creo que, pero me dice, le voy a decir, déjenme ver por acá donde dice, mire, dice en el capítulo 22 y verso 10, y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová le entregarán en mano del rey. Y dice, y el mensajero que había ido a llamar, pero un poco abajo, dice, perdón, en el verso 7, desde el verso 6, perdón, es que me había adelantado. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres,
a los cuales dijo, iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré. Y ellos dijeron, sube porque Jehová la entregará en manos del rey. O sea, todos le profetizaron que fueran a pelear. Pero en el verso 7, estoy leyendo primer libro de los Reyes 22:7, dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Y entonces si los otros profetas que estaban ahí iban a profetizar que se subieran a pelear, ¿profetas de quién eran? Eran profetas del rey de Israel. Pero Josafat, hermano, que era un hombre temeroso de Dios, dijo, ¿no quedará alguno profeta de Dios que nos diga la verdad? Y hermano, van a traer a Micaías. Y Micaías era un profeta de Dios y usted sabe la historia, la hemos leído muchas veces. Le dice, si tú vas a ir a pelear a esa batalla, ahí vas a morir. Y entonces lo encerraron, hermano, a Micaías y, y se van a pelear. Pero cuando ellos se van a pelear, antes de irse a pelear, el rey Acab le dice a Josafat, yo me voy a disfrazar. Y mire la consecuencia. Cuando él le dice, yo me voy a disfrazar, dice el relato, porque ya se me fue bastante el tiempo, no quisiera atrasarme más. Dice que cuando está en medio de la batalla arreció y un hombre de los sirios lanzó una flecha así al azar y le pegó al rey de Israel en cabal en la unión de su armadura y lo hirió. Y arreció la batalla, no lo pudieron sacar, ya cuando lo sacaron ya iba casi muerto, no pudieron hacer nada. Pero ¿de dónde vino? Vino para ponerle un parámetro, ¿por qué le leí todo esto? ¿Y por qué? Que hermano, cuando no hay una buena cobertura, o cuando nosotros rechazamos una cobertura, van a venir espíritus engañadores, porque incluso yo le invito a que lea ese capítulo 22 del primer libro de los Reyes, como en el cielo dice que apareció un espíritu y le dijo, yo voy a inducir a Acán para que vaya a pelear, me voy a ir como espíritu engañador, y eso lo llevó a la muerte, hermano. Porque se quitó, bueno, él ya venía haciendo un montón de cosas malas, pero lo último que hizo fue disfrazarse. Cuando los sirios vieron a Josafat y lo vieron que era el rey, lo empezaron a perseguir, pero él pudo escapar. Porque Josafat era un hombre temeroso de Dios aún en su caminar. Pero acá no, hermano. Entonces vemos nosotros cómo esa situación de disfrazarse, hermano, es contrario a ser vestido, como dice la Biblia, por una armadura, por una situación que va a traer bendición para nuestra vida, que va a traer una gloria. Esta mujer que le voy a poner a continuación, que es Esther capítulo 5 y verso 1, dice, aconteció al tercer día que Esther se vistió con sus vestiduras reales y se puso en el atrio interior del palacio del rey delante de los aposentos del rey, y el rey estaba sentado en su trono real en el aposento del trono frente a la entrada del palacio. ¿A qué entró Esther ahí? Entró a interceder el miércoles. Nuestro apóstol estuvo predicando de esto, cómo Esther logró con su actitud, porque se vistió de sus vestiduras reales, las que se quitó Acab, las que sí utilizó Josafat, y por eso no lo mataron. Esther se puso su vestido, se vistió con sus vestiduras reales y entró a interceder aún a cuenta de su propia vida. Y lo que consiguió fue que el rey extendiera su mano con el cetro de oro, el cetro de misericordia. Entonces, para nosotros es importante, hermano, la vestidura. Para nosotros es importante la cobertura, aun cuando vamos a interceder por otros, para hallar gracia, para hallar misericordia, para que la mano poderosa del Señor se extendida sobre cada uno de nosotros y podamos alcanzar, hermano, aún aquellas peticiones que quizá a veces no se han dado.
Y yo me pongo a pensar, ¿no será que hay alguna situación en falta de reconocimiento de autoridad? Y eso nos ha limitado a que la gloria que Dios tiene para nosotros caiga en su totalidad y que tenemos que ir delante del Señor y reconocer que Él ha puesto autoridades y las autoridades que Él ha puesto, Él las ha delegado y tenemos que nosotros reconocerlas para así tener una llave que nos va a ir y nos va a abrir la puerta de muchas bendiciones. La historia del centurión es contextual a esto. Hermano, él estaba bajo autoridad y cuando le dijo a Jesús, yo soy un hombre bajo autoridad, tú solo di la palabra, se hizo conforme él pidió, pero porque él estaba en el orden de la autoridad, tenía una cobertura, porque la cobertura es autoridad, es gobierno sobre la vida de cada uno de nosotros. Amén. Veamos eh, este otro. Mire, Esther 6:11. Y Amán tomó el manto y el caballo, vistió a Mardoqueo y lo llevó a caballo por la plaza de la ciudad y pregonó delante de él. Así se hace al hombre a quien el rey quiere honrar. ¿Qué dijimos que era la gloria, Job? Honra, honra. Entonces, cuando a nosotros nos llega nuestro tiempo, después de ser probado, porque este hombre Mardoqueo, hermano, él descubrió un complot que iban a matar al rey. Él se lo comunicó a la reina Esther, se averiguó que era cierto y pues, ¿qué pasó a continuación? Cualquiera podría haber dicho, al rey lo iba a honrar, ¿no? Honró a su enemigo, a Amán. ¿Y qué hizo Mardoqueo? Permaneció en la puerta, no se movió. Hay mucha gente, hermano, que a veces busca la honra del hombre y cuando no se la dan, se va para otro lado. Es que en otro lado sí me dan privilegio. En otro lado sí me ponen a esto. En otro lado sí. No, todo tiene un tiempo. Este hombre se quedó ahí. Esperó, hermano, el tiempo indicado. Y una noche al rey se le fue el sueño y abrió el libro de las crónicas, de las memorias, y ahí estaba escrito lo que había hecho Mardoqueo. Entonces dijo, ¿y qué le han dado a él por esto que hizo a favor del rey? Nada. Entonces llamó a Amán, y a tiempo apareció Amán y le dijo, ¿qué harían por aquel hombre a quien a quien el rey quiere honrar? Y él pensó que era para él, se sirvió con la cuchara grande, como decimos aquí popularmente, que si era a Mardoqueo el que tenían que hacerle eso, y es más, a él lo mandaron a que hiciera eso. Entonces, Mardoqueo, por su perseverancia, por su paciencia, por su aguante, hermano, permaneció ahí en la puerta y en su tiempo lo honraron. ¿Por qué? Porque hubo una autoridad, él reconoció esa autoridad, él reconoció esa vestimenta. Amén. Pues permaneció delante de lo que tenía que hacer, no cambió su forma de ser. Amén. Nosotros tenemos que ser como la iglesia, que es figura de esta mujer eh, virtuosa de Proverbios 31. Dice, no tiene temor de la nieve por los de su casa, porque todos los de su casa llevan ropa escarlata. Hay otra versión que dice, tienen ropas dobles, doble cobertura. Tiene una buena forma de llevar la cobertura. Entonces, hermano, este tema de la cobertura que trae una gloria, la gloria aquí es que trae seguridad. No tiene temor esa mujer, que es la iglesia que le sonríe al futuro. Hermano, no está temerosa, sino que está confiada. ¿Por qué? Porque tiene una cobertura que le está derramando una gloria sobre sí. Amén. Eh, Hay muchas cosas que nosotros vemos ahí. Esta mujer, hermano, tiene muchas condiciones, se levanta de noche, no se apaga su lámpara. Mañana vamos a estar platicando un poquito acerca de este tema de la lámpara que se apaga. Amén. Y cuáles son los indicios de que la lámpara se le está apagando a alguien. Amén. Lo vamos a platicar en el servicio presencial. Amén. Pero continuemos.
Mire, esta mujer es la iglesia que se acomodó en Cantares 5:3. Me he quitado la ropa. Y la ropa estábamos hablando que es lavesh o lavash, vestidura. Es ese honor, es esa gloria. Me he quitado la ropa. ¿Cómo he de vestirme de nuevo? He lavado mis pies. ¿Cómo los volveré a ensuciar? Hermano, es una iglesia que se sentó en el acomodamiento y que pensó que ya había alcanzado la santidad que es necesaria. Y no, la Biblia dice, buscar la paz con todos y la santidad, sin la que nadie verá al Señor. Si nosotros no hemos visto al Señor, es que nuestra santidad tiene que seguirse trabajando. Y se trabaja muchas veces a través de nuestra cobertura. Amén. Debemos nosotros pedirle al Señor que quite todo acomodamiento de nuestro ser, hermano, para que podamos, como dice la Biblia, que si hay alguno que está limpio, que se limpie más. Amén. ¿Está alguno limpio? Límpiese más. Amén. Veamos estos últimos tres. Este es otro ejemplo. Mire, Pedro, usted sabe que Pedro apostató reversiblemente, no irreversiblemente, pero Pedro ya se había quitado la cobertura. Cuando él dijo, yo me voy a las redes a pescar, y lo siguieron, porque lastimosamente tenía liderazgo. Ya en el capítulo 21 del libro de Juan, verso 7, dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor estaba en la orilla del mar de Tiberias, y el que lo reconoció era el que estaba vestido y el que lo amaba, que era Juanba, y él le dijo a Pedro, es el Señor. Oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se la había quitado para poder trabajar, y se echó al mar. Amén. Se había quitado la ropa Pedro. Bendito el Señor, que ahí en ese momento fue cuando lo agarró y se lo llevó y le dijo, Pedro, ¿me amas? Señor, te quiero. Pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. Hermano, usted sabe, ahí lo restauró el Señor. Y Pedro ya fue un hombre diferente cuando usted ya lo ve en el libro de los Hechos, hermano. Un Pedro totalmente diferente porque hubo un encuentro con el resucitado y el resucitado le cambió su manera de pensar, su manera de ser. Amén. Eh, Lastimosamente el tiempo se me ha terminado. eh, y mire, solo quiero ponerle este pasaje para terminar. Isaías 49:18. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han ayuntado, han venido a ti. Vivo yo, dice el Señor, como de, que de todos, como de vestidura de honra, serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia, le dice a la iglesia. Y luego hay otro pasaje eh, que me voy a saltar hasta acá porque eh, tenía todos estos, mire, pero bueno, eh, quizás los vamos a platicar más detenidamente. Quisiera llegar, hermano, era demasiado lo que teníamos, lo que dice Isaías, que sobre una gloria siempre hay un dosel, una cobertura. Amén. Nosotros tenemos que entender que la cobertura trae gloria, amén, sobre nuestra vida, hermano. Trae gloria sobre nuestra vida, pero debemos de saber reconocerla, amén. Debemos de no estarnos quitando nuestra ropa espiritual por cualquier cosa, como lo hicieron estas mujeres llamadas Tamar, como se disfrazó Saúl, como se disfrazó Acab. Hermano, tenemos que permanecer como lo hizo Mardoqueo, como lo hizo Esther. Amén. Quiero orar por usted porque el tiempo se me ha terminado para que podamos nosotros recibir esa cobertura, primeramente del Señor, pero también Él delegó autoridades, ministros, para que nos cubran. Amén. Padre que estás en el cielo, te damos gracias esta noche, Señor. Te pedimos que podamos siempre, Señor, honrarte a ti, pero también honrar a nuestras coberturas de autoridades que tú has puesto, a nuestros padres,
a nuestros pastores, Señor, a los ministros que nos cubren, para que a través de esa honra nosotros recibamos la honra de esa gloria Job, Señor, que es la que cubre, la que nos ciñe y que nos lleva a la estatura de ser como ejércitos imponentes, abanderados en orden, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, bendice a tu pueblo, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos permites, Señor, transmitir tu palabra. Amén, amén y amén. Que el Señor le bendiga, que el Señor prospere su palabra en nosotros, hermano, y que siempre estemos atentos para poder seguir estudiando la palabra en este programa Espigando. Le bendigo, esperamos mañana al servicio presencial, mañana y el sábado, y que pase una buena noche bendecida de parte del Señor. Y recuerde que para los que tenemos su nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá sanidad, salud, salvación. Bendiciones, mis amados hermanos. Amén.